Finalizando ya el mes de la familia, mes de la no violencia intrafamiliar contra la mujer, o intrafamiliar no solo contra la mujer, sino contra los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que recordar que la familia es el primer grupo de la sociedad en el que nosotros como individuos nos formamos y nos desarrollamos. Entonces, por esta razón, la familia en este tiempo de pandemia debe protegerse mutuamente, cuidarse, para evitar que el coronavirus llegue hasta su puerta. Y si se infecta uno, ya sea porque sale a su trabajo, no porque ande perdiendo el tiempo por ahí, entonces seguir los protocolos sugeridos por las autoridades sanitarias para que así podamos tratar de que cuando termine este año, comience el otro, seamos, digamos, tengamos los menos casos probables de coronavirus, sobre todo porque afectan a nuestra familia. Esto es Orientaciones para la Vida, que se transmite todos los sábados por generacionesradio.com, estés donde estés. Quien les habla es Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. En este programa buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Y nuestro lema es: mantener siempre una actitud positiva es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Entonces, nosotros ofrecemos servicios de psicología online, en vista del distanciamiento que tenemos que mantener por la pandemia, pero también por algunas personas que puedan tener dificultades de tiempo para visitas presenciales. También ofrecemos charlas, ya sea para los centros educativos o para las comunidades. Solamente llámenos y díganos qué tema desean, con gusto lo preparamos y se lo llevamos. Así también recordamos que estamos aquí patrocinados únicamente por Dios, esperando que algunos de ustedes nos llamen para que nos ayuden a mantener este programa en la plataforma y también poder así brindarles un servicio cada vez mucho más eficiente y mejor. Para esto que acabo de decir, pueden comunicarse con nosotros al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo ernesto07121972 Entonces, nuestro contenido, como siempre, es un momento de reflexión. Después de esto, tu servidor, quien va a dirigir el programa completo el día de hoy, le va a trabajar el tema en principio de los tipos de apego emocionales que hay y cuáles son las consecuencias de estos tipos de apego. Así también, después de la pausa, hablaría también de un tema que tiene que ver mucho con la realidad social y los toques de queda, porque tenemos que aprender, señores, que muchas de las situaciones que están pasando es por la desobediencia civil y decir que no podemos estar en casa. Entonces, eso es parte de nuestro contenido. También les sugerimos que se suscriban a los canales de YouTube de Generaciones Radio. Asimismo, se suscriban a Instagram y Facebook de la plataforma para la cual emitimos nuestro programa, pero también que se suscriban a Orientaciones para la Vida RD en YouTube, así también en Facebook y en Instagram. Entonces, justamente por eso vamos a trabajar un poquito mejor, si nos ayudan. Vamos a esperar que este fin de año sea exitoso, que no hayan tantos problemas como en los anteriores y que podamos iniciar un buen año. No recordemos con tanta fatalidad el 2020. Vamos a recordar que muchas cosas dependen de nuestra actitud, que no todo fue malo, que a algunas personas les fue bien. Entonces, vamos a procurar que este programa sea de mucho agrado para ustedes. Entonces, ya vamos a decirles a ustedes que este programa es Orientaciones para la Vida, que se transmite por generacionesradio.com, estés donde estés. De inmediato, iniciamos con nuestro primer punto, que es un momento de reflexión. En Orientaciones para la Vida,
Un momento de reflexión que dice así: casarse es fácil, permanecer casado es el reto. No se trata de cuánto amor tenemos al principio, sino de cuánto amor construimos al final. Finalizando ya el mes de la familia, terminamos con esta reflexión de hoy. Vamos a decir, empezamos con esta reflexión de hoy por este último día, este último sábado del mes de noviembre. Como debe iniciar una familia cuando es de manera formal, que generalmente cuando nos casamos, digo formal porque firmamos un contrato, ya sea por la iglesia o por el civil, donde nos comprometemos a estar el uno con el otro en las buenas y en las malas. Muy diferente a lo que es la unión libre, que hay muchas personas que optan por la unión libre como una especie de déjame ver. Si después de 5 o 10 años ya estamos juntos, entonces vamos a casarnos. O sea, el casarse es un reto, como dice nuestra frase de hoy, que casarse es fácil. Casarse es fácil. Entonces, es fácil. Permanecer casado es un reto. Mucha gente dice, el primer año es el difícil. Falso. Los difíciles son los que vienen después del primer año porque son muchos más. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que debemos escoger bien con quién vamos a hacer nuestras vidas. Tristemente, en este mes, ya vieron que en los días pasados, el pasado 25, conmemoramos un año más del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en el que recordamos a las hermanas Mirabal, pero la no violencia viene por el asesinato que ellas sufrieron, más por las víctimas que de ahí para acá han sucedido, inclusive en nuestro país, República Dominicana, que cada vez son más las mujeres que mueren, y a veces no llegan ni a mujeres, son niñas que mueren porque empiezan una vida sexual antes de tiempo, se meten con cualquier persona, no estudian, no visualizan, y eso hace entonces que haya una violencia. Por lo tanto, casarse de verdad, comprometerse, es un reto. De ahí que no es ese amor del principio, esa ilusión, lo que nos hace verdaderamente sólidos, o podemos decir que hay amor ahí, no. Ese amor con el que comenzamos no es el importante, es el amor con el que convivimos y podemos llegar hasta el final. Ese es el verdadero amor, porque al principio puede ser una ilusión, un deseo sexual simplemente. Sin embargo, por eso hay que comprometerse, casarse es un reto. Por eso terminamos, me ha dicho, traemos esta frase aquí hoy esperando que sea de mucha reflexión, sobre todo a ustedes padres que puedan orientar a sus hijos a que primero, y a sus hijas principalmente, que primero se capaciten, estudien, se preparen antes de pensar en casarse o en juntarse, porque eso que está pasando ahora, lamentablemente. Entonces, esperando que esta reflexión sea de mucho agrado para ustedes, seguimos de inmediato aquí con el tema que vamos a trabajar, que tiene que ver con el apego emocional que se da entre familiares, un daño que muchas veces causamos los padres cuando no destetamos a los hijos y lo dejamos vivir su vida. Entonces, después de la pausa, regresamos aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Como les habíamos dicho en principio de nuestro contenido, vamos a trabajar ahora con lo que son las teorías del apego. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de ciertos tipos de apego, por lo que nosotros tenemos que procurar cuidarnos mucho para nuestra salud física y emocional. Entonces, de inmediato nosotros vamos a darle entrada ya a nuestro tema con la presentación de los trastornos del apego. Entrando
entrando ya en materia con los trastornos del apego, vamos a recordar que estos son, vamos a decir, uno de los trastornos que más dificultades pueden traer una persona, sobre todo desde la misma infancia. Porque en cierto tiempo todavía se puede, pero vamos a ver más adelante cuáles son las razones por las que el apego puede ser perjudicial si no, si continúa más allá del tiempo que tiene establecido en la crianza de los niños y niñas. Muy bien. El apego es el vínculo que suele desarrollarse desde el nacimiento de un individuo y la persona adulta que principalmente lo cuida, ya sea la madre o el padre. Siempre nosotros buscamos la manera de dar cariño a nuestros hijos, que puedan ellos sentirse seguros, porque eso es parte de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, que puedan sentirse seguros con nosotros. Entonces ese vínculo es natural, es sano en principio. Yo no estoy diciendo que el apego vaya a ser algo malo, sino que en principio es algo, vamos a decir, sano y normal que se dé, sobre todo cuando los padres amamos a nuestros hijos. Por eso este primer vínculo se da específicamente en una persona que cuide al niño, ya sea la madre o el padre, o si es la abuela que lo cuida, entonces el vínculo se hace fuerte con la abuela, etcétera, o con otro familiar. Entonces, para continuar, el psicólogo John Bowlby fue el primero en descubrir o en describir, mejor dicho, y estudiar los tipos de apego que existen, y hasta la fecha sus teorías continúan. Él, de hecho, también planteaba que, aunque es natural que que este vínculo que acabamos de hablar de apego es normal, hay cierto tiempo ya en que esto debe, vamos a decir, desvincularse un poco, porque las razones que se dan es que sencillamente pueden atrofiar el desarrollo ya de la persona en la adultez. Entonces, precisamente, este psicólogo, John Bowlby, como acabamos de mencionar, es la primera persona, el primero en describir este tipo de situación, lo que son los tipos de apego. Entonces, como vemos aquí en la lámina, hasta la fecha, esas teorías de él se han mantenido activas, vigentes, porque el apego es algo que todo el mundo conoce. Por ejemplo, cuando vemos que un hijo se pega mucho de su mamá, que no se quiere pegar de su mamá porque hay un apego. Por eso hay personas que fallan al decir que, por ejemplo, una mujer que pare por cesárea o por otra situación que no sea parto normal, no siente, no es madre, mentira. Una madre porque amamanta, da la vida, cuida a su niño, lo limpia, eso es parte del apego que se da en esta situación. Muy bien. Independientemente de lo normal que es el apego en la infancia, es importante contar con una persona emocionalmente estable que garantice un desarrollo emocional correcto y cognitivo para sus próximos años, especialmente en la adultez. Esto quiere decir que ya sea papá, mamá u otro familiar que esté al cuidado de los niños desde sus primeros años de vida, tiene que ser una persona estable, una persona, vamos a decir, que pueda garantizarle al niño o a la niña un desarrollo, vamos a decir, aceptable. ¿Por qué? Porque si un niño nace en una familia amorosa, una familia que lo cuida, lo protege, es una persona que probablemente va a crecer dentro de una normalidad y cuando sea adulto buscará algo similar a lo que vivió. Pero sin embargo, un niño o una niña que es tratado con violencia, con situaciones no muy apegadas a lo que es un desarrollo normal de los niños, sencillamente tiende a reproducir eso en la adultez y le puede provocar ciertas situaciones que ya vamos a mirar con los apegos. Muy bien. Hay diversos tipos de apego emocional en las relaciones adultas, en este caso románticas.
por ahí que comienza la familia, por el romanticismo, las cuales fueron generadas desde la infancia y que podrían afectar las ya mencionadas relaciones en la adultez, los cuales describimos a continuación. Empezamos con el tipo de apego emocional en adultos. Estilo de apego seguro es el primero. En este tipo de apego, los niños nacen y se desarrollan en ambientes familiares en los cuales siempre se han sentido amados y aceptados por su círculo nuclear, por lo que al formar parte de estas familias les resulta sencillo establecer relaciones muy agradables en su adultez cuando ya adquieren este aspecto, esta situación de querer formar familia, de querer tener una pareja, y difícilmente cuando son amados, se sienten aceptados, bien cuidados, difícilmente en su adultez maltraten a una persona. Difícilmente se dejen maltratar si fueron maltratados cuando niños. Si no fueron maltratados cuando niños, difícilmente se dejen maltratar en su adultez. Por lo tanto, hay que garantizar que un buen apego que se dé a cierta situación, este apego seguro, es el que nos permite también dejar a los niños volar, como dicen, cuando se da la situación de que ya ellos tienen que ser independientes de la crianza que hayan recibido de sus padres. Aquí tenemos ahora el estilo de apego evitativo. Este tipo de apego es característico de los hijos cuyos padres no les dedican tiempo, y si tienen tiempo, suelen ser, vamos a decir, apáticos con ellos. Por eso es muy importante que estemos siempre, vamos a decir, ver este tipo de apego. Muchos conocemos padres que son así, que son poco amorosos, poco afectivos, están ausentes mucho tiempo, y eso entonces provoca que haya cierta apatía en los niños al convertirse en adultos. ¿Por qué? Porque al crecer difícilmente puedan corresponder al cariño de quienes le pretenden, ya que estos no fueron gratificados con el amor de sus progenitores, dígase de sus padres. Cuando no son correspondidos, por ejemplo, los niños casi siempre son amorosos, casi siempre son niños que buscan siempre la aprobación de los padres cuando se ríe, cuando camina, cuando están estudiando, que sacan buenas notas, buscan siempre la aprobación y la gratificación, por lo menos de felicitación de parte de los padres. Cuando no se da esta situación y como estamos diciendo en el apego evitativo, que no reciben este reforzamiento de parte de los padres, sencillamente pueden tener dificultades al crecer cuando van a establecer relaciones de pareja. Por otro lado, tenemos el estilo de apego ansioso o ambivalente. En esta clase de apego se genera que los niños necesiten estar cerca de su figura de apego y de la cual pueden sufrir ansiedad cuando se separan. Inclusive puede ser esta ansiedad antes de separarse. Eso, por ejemplo, se da cuando los niños están pequeños, que los padres ya ellos están un poco independientes, ya ellos caminan, pero todavía no están suficientemente maduros para entender que mamá o papá van a salir, pero pronto regresarán. Ustedes ven que esos niños cuando están pequeñitos que lloran cuando mami se va o papi se va, que le da casi ataque, pero cuando uno regresa, ellos de una vez ya se calman, ya están, se alegran, ellos brincan para arriba cuando ven. Entonces ya cuando, por ejemplo, cuando comienzan a hablar, entonces comienzan a decir papi, 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 mami, mami, mami. O sea, esa es la alegría de saber que uno regresa. Ya después que ellos saben que uno va a regresar, Dios, con la gracia de Dios, y ellos no se alteran tanto, porque eso es parte ya de su proceso de maduración. Sin embargo, después de convertirse en adultos, los niños crecidos bajo este estilo de apego ansioso o ambivalente suelen ser personas temerosas e inseguras en sus relaciones románticas. Son personas que
lamentablemente, al ser tan temerosas e inseguras, aquí se da, por ejemplo, esta persona que desconfía de la pareja, ya cree que la persona le debe cierta pleitesía, está apegada. Cuando una persona independiente, muy independiente, entonces hay cierto choque, cierto conflicto en la pareja porque esta persona, la pareja es muy independiente, pero entonces esta persona es algo dependiente, o mejor dicho, es muy insegura porque no confía de las amigas. Esa persona que le prohíbe las amistades a la pareja, que busca siempre estar ahí como para controlar todo lo que dice, todo lo que hace o con quién se junta, como cuando la madre le dice a los hijos, no te me juntes con tal niño. Entonces, ahí justamente se dan este tipo, cuando empiezan con una relación amorosa, puede suceder esta situación y por eso es que las damas o los caballeros deben siempre estudiar bien a esa persona con la que van a establecer una relación para evitar que algo desagradable pueda suceder después. Aquí tenemos el estilo de apego desorganizado o desorientado. Miren qué interesante es este estilo de apego. Estos adultos generalmente en su infancia estuvieron bajo la tutela de padres sumamente impredecibles e incoherentes, ya que pueden mostrarse muy amorosos un día, pero mostrarse contrario al otro día o en la otra situación. Es casi como si los hijos no existieran. Esta es parte de la indiferencia que se da cuando estos padres son incoherentes, porque son impredecibles. Pueden ser que hoy estén muy amorosos, de repente están... Eso vamos a decir que son personas como medio bipolares. Entonces, cuando los niños se hacen adultos, suelen tener relaciones con muchos altibajos, lo que acabamos de decir, es decir, dramáticas y problemáticas. Hay mucho conflicto porque la persona no responde a lo que el otro quiere, o el que quiere una cosa no recibe tampoco, vamos a decir, esa correspondencia. Por eso este tipo de apego desorganizado y desorientado es como cuando usted tiene toda la ropa tirada y no la recoge. ¿Eso qué hace con la pareja? La irrita, que los zapatos están tirados, que se hace pipí fuera del inodoro. Todo ese tipo de situación puede provocar entonces conflictos y problemas en la pareja, cosas que sencillamente con la conversación, con la buena comunicación, se pueden solucionar, pero cuando esto se da, tristemente, eso que traemos, venimos arrastrando desde la infancia, esa organización, por ejemplo, esa persona que todos dejan tirado, a un casado, es porque viene de su casa donde veía que todo era un desorden. Entonces, esa persona probablemente va a tener dificultades con la pareja con la cual establezca relación, porque no aprendió que debió mantener, debió estar más organizado, obedecer un poquito más, tratar de mantener siempre su habitación limpia, su cuarto limpio, su ropa, no hablar muy alto, no andar desorganizado. O sea, porque cuando venimos con todo eso desde niños, sencillamente lo arrastramos hasta la adultez y ahí es justamente donde se presentan los problemas. Ahora vamos a pasar, me ha frisado aquí el puntero, vamos a ver qué sucede. Aquí se me ha frisado la imagen, pero vamos a ver porque no sé, los tipos de apego nos tienen que decir muchas cosas a nosotros. Aquí está, pero vamos a ver para atrás. Ok, aquí, finalmente hay un apego bastante dañino. Vamos a decir, entre los tipos de apego que ya ustedes han visto, es, los demás apegos no fueron, vamos a decir, teorías mías. Sí. Quizá otra persona lo llama de otra manera, yo llamo, y este viene desde la infancia, como dice aquí en la lámina, y suele mantenerse en la adultez casi inestable, que es el apego familiar excesivo. Así que yo llamo apego familiar excesivo. ¿Por qué? Porque, como decimos, en la infancia es normal que haya un apego, pero cuando ya la persona es
hasta cierto punto adolescente, que pueda haber ya cierta independencia, hay que respetarle los espacios, ya permitirle que vaya haciendo algunas cosas, pero nosotros nos mantenemos ahí siempre cuidándolo, siempre diciendo lo que tiene que hacer, siempre haciéndole las cosas, recogiendo su ropa, resolviendo todos los problemas, porque por ejemplo, si se mete un problema de deuda, los padres van corriendo a pagarle la deuda y nos mantenemos siempre, si tiene una pareja, se alían con su hijo o con su hija en contra de su pareja. Y eso entonces, con este apego, que a pesar de, se mantiene, a pesar de que los hijos se conviertan en adultos. Inclusive, esto es justamente parte del problema que estamos teniendo hoy en día cuando se satanizan a las suegras o a los suegros, porque hay que, mientras más lejos, mejor. Eso hace que haya mejor comunicación, que no estemos metidos siempre. ¿Por qué? Por lo siguiente. Como ustedes pueden ver, los padres, cuando tienen este tipo de apego excesivo, familiar excesivo, no aceptan este hecho y no les permiten ser independientes a pesar de formar una nueva familia al casarse. Tanto así que viven cerca, ya sea por petición de los padres o por propia voluntad, porque los nuevos adultos le consultan todo a sus padres, restándose a sí mismos la independencia que debe llegar con la mayoría de edad. Es decir, cuando se mantiene este tipo de apego familiar excesivo, tanto daño hace que los hijos no se dan cuenta y entonces no son capaces de tomar ellos sus propias decisiones. O cuando tienen una comunicación con otra persona que le dice algo, van de una vez a decírselo a sus padres. Y entonces, eso, si tienen problema con la pareja, se lo cuentan a los padres. No son capaces de resolver ellos por sí solos la situación interna que tengan en su casa. Entonces, precisamente, este tipo de apego que es de mi autoría, por lo menos en este nombre, vamos a decir que puede ser que se llame de otra manera, en otro tipo de situaciones, pero en este tipo de apego se da una dependencia emocional de parte y parte, porque tanto es así que si, por ejemplo, el hijo o la hija tiene dificultades con un vecino, con un amigo, los padres hasta se hacen enemigos de esa persona con lo que ellos no tienen nada que ver. Porque, por ejemplo, si yo, como una experiencia personal que tuve hace unos años, por ejemplo, vendí un celular a un muchacho que era muy apegado a la familia, él no me pagó el celular y la madre quiso hacerse cargo, resolvió con un hermano mío que le pasó lo mismo, con esa misma persona, conmigo a mí no me lo pagó nunca, sin embargo, la madre se preocupaba mucho por querer resolverle y eso no le permite a la persona entonces ser capaz de responder a sus propias responsabilidades. Por esta razón, los tipos de apego, nosotros de alguna manera crecimos apegados a algo, pero no aprendemos que cuando somos adultos tenemos ya que desapegarnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que son muy apegadas al dinero y lamentablemente el dinero no todo el mundo lo tiene o hacen cualquier cosa por dinero y eso no les permite decir, yo tengo que ganarme ese dinero, tengo que esforzarme para ganar dinero y poder así resolver mis responsabilidades. Por lo tanto, los apegos tienen su parte ventajosa y su parte desventajosa, porque como ustedes acaban de escuchar en este tema que con mucho agrado se lo traigo a ustedes hoy, es importante que sepan que el apego lamentablemente se mantiene cuando la persona no sabe distanciarse muchas veces de los padres. Esto quiere decir que ya cuando usted, por ejemplo, no puede desentenderse de esto, busque ayuda profesional. Para eso estamos los psicólogos, para eso están los psiquiatras, para eso está su consejero matrimonial si lo tiene, para eso están los sacerdotes o pastores que pueden ayudarle a usted a entender
que debe también dejar que los hijos tomen sus propias experiencias y se hagan responsables por sí mismos. Entonces, aquí estoy yo, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano, y ustedes pueden comunicarse conmigo a los teléfonos que doy a principio o a final del programa. Entonces, agradeciendo el tiempo que me han dedicado en este tema, no se nos vayan, que después de la pausa venimos a hablar un poquito de una realidad dominicana que nos está aquejando. Vamos a hablar un poquito de la situación que hay con el toque de queda, el nuevo toque de queda, y por qué se mantiene el coronavirus. Eso va a ser ya tratado por este servidor también de manera, vamos a decir, un poco espontánea, donde yo espero que en el video ya se estará en YouTube de este programa, por la plataforma de Generaciones Radio, o también por mi canal Orientaciones para la Vida RD. Ustedes den sus comentarios en los temas que tratamos en cada segmento, y sobre todo también porque deseamos de ustedes saber que están ahí acompañándonos y puedan entonces así también recibir informaciones que sean de su agrado y, ¿por qué no?, que les puedan a mejorar su calidad de vida cada vez más. Entonces, regresamos después de la pausa aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Bien, continuando con este subprograma Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Vamos a conversar ahora de manera, vamos a decir, no tan breve, pero sí breve, de la realidad que estamos viviendo, no solo en este país, sino también en el mundo entero. Como todos recordaremos, la pandemia del coronavirus inició en Wuhan, China, aproximadamente para estas fechas. O sea, ya tiene un año la pandemia que surgió. Y una de las cosas importantes que se tomaron como medidas desde la misma China, que supuestamente en Wuhan ya no hay coronavirus, fue del aislamiento para que las personas pudieran sanar sus síntomas, se cuidaran. Entonces, cuando comenzó a propagarse, aquí a República Dominicana llegó aproximadamente entre febrero y marzo de este año. Entonces, justamente, parte de lo que ha proliferado con respecto a este virus es por la inconsciencia de la gente. ¿Por qué decimos inconsciencia? Porque es verdad que la gente tiene que salir, tiene que esparcirse, tiene que despejarse la mente por la rutina que vive diariamente bajo estrés, básicamente. Sin embargo, cuando se toman las medidas desde el gobierno anterior, era para tratar de que las personas se cuidaran, que preservaran la vida. Se decía entonces que las personas más vulnerables eran nuestros mayores, las menos vulnerables nuestros niños. Y de hecho, en todo lo que va de estos aproximadamente 9 meses, mes 3 al mes, ¿el mes cuál es? El mes 9, 6 meses, 7 por ahí, no, bueno, no tengo bien el cálculo. El asunto es que el tiempo en que se mantuvo esta premisa de cuidar a las personas, poco a poco fue, vamos a decir, bajando en vista de que muchas personas violaban los horarios de toque de queda. Muchas personas eran captadas o apresadas llegando de su trabajo, transitando por su trabajo. Entonces, eso provocó que fueran mansos por cimarrones. Muchas personas justas, honestas, de trabajo, fueron apresadas porque muchos otros inconscientes decidieron lanzarse a las calles porque supuestamente no podían estar en su casa. Entonces yo pregunto, si la casa que usted formó y usted, ahí es que está la gente suya, su familia, ¿cómo entonces que usted no puede estar en esa casa? ¿Cómo es que yo no puedo estar en esa casa, en mi casa? Porque lamentablemente esto es un mal que viene
en una nueva etapa de nuestras vidas, pero ya han venido males que le han precedido anteriormente. Por ejemplo, una de las primeras, hace ya del siglo pasado, fue la peste negra. La peste negra venía justamente, supuestamente por los cerdos. Después de eso vinieron las gripes HN1, vino el cólera, ha venido el dengue, han venido muchas enfermedades. Y básicamente, como decía una amiga mía, que eso se da por la falta de higiene de las personas. En este caso ya no es tanto la falta de higiene en caso de coronavirus, sino la desobediencia civil que se da porque las personas dicen que no pueden estar en su casa, que no pueden aguantar, porque mira, ahora hay una disputa a propósito del nuevo toque de queda que será como hasta mediados de enero. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora hay personas que están pujando porque se abra el 24 y el 31. Sencillamente, pues si digo yo, si ahora están desobedeciendo y no hay ni 24 ni 31, imagínense usted cuando lleguen esas fechas. Entonces, también vi por ahí una asociación de padres, eh, yo no recuerdo bien cómo son las siglas, sé que tiene que ver con la presencialidad, que me imagino que eso se lo inventaron ahora, porque yo nunca había escuchado de eso, y para hablar de que de niños presenciales en las escuelas, eso se lo inventaron ahora. No sabemos bajo qué argumento, porque lo que más me choca, yo sé que, por ejemplo, yo decía que los niños se podía permitir ir a las escuelas por lo menos de manera reducida, por ejemplo, un grupo un día, otro grupo otro día, de una cantidad de un curso, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Con los niños es muy difícil mantener el distanciamiento, con los niños es muy difícil mantener cierto control. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, estos padres están, ¿cómo se dice?, presionando socialmente para que abran las escuelas, para que los niños vayan en base a protocolo. Entonces, lo que más me dolió decir que hay muchas acciones abiertas innecesarias, las cuales tienen razón. Por ejemplo, los grupos políticos se reúnen y ahí no hay distanciamiento ni nada. Están algunos bares, tampoco hay distanciamiento. Pero cuando la persona dijo, una señora ahí, que las iglesias como que era algo innecesario y la gente se reunía, y decía, pero Dios mío, ¿a dónde que hemos llegado? Porque yo por lo menos asisto a la iglesia católica y el protocolo ahí se sigue, pero al pie de la letra. En los bancos, por grandes que sean, no se sientan más de 3 personas con distanciamiento. A la iglesia no está yendo todo el mundo precisamente por la limitante que hay de la asistencia. Muchas personas van, entonces muchos tienen que quedarse fuera para poder escuchar la celebración. Sin embargo, la iglesia sí ha tenido mucho protocolo y mucho cuidado, y para que una persona diga que la iglesia no es necesaria cuando todos necesitamos de Dios. Si todos fuéramos más obedientes y oráramos más, quizá este mal no estuviera. Si fuéramos, siguiéramos el protocolo, vamos a decir, nos cuidáramos a los nuestros, eso haría hasta cierto punto que si el coronavirus no desapareciera de nuestro país, por lo menos estuviera mucho más reducido. Y esto es justamente lo que reducido, vamos a decir, a su mínima expresión, porque justamente esto no ha llegado porque las personas están renuentes. Es increíble ver cómo hemos visto en estos días fiestas, reuniones en los ríos, hay gente organizando viajes para que las personas puedan, vamos a decir, compartir, etcétera. Óigame, es verdad, pero este es un tiempo donde tenemos necesariamente que cuidarnos. Nosotros cuando éramos niños no teníamos esa andadera como tenemos ahora, y no sé cuál es el problema ahora con que no podamos nosotros guardar la distancia, podamos cuidar hasta cierto punto, porque por ejemplo creo que en uno de estos programas yo dije de una joven que yo me paro a hacer una fila, pues tuve una situación de estafa con el banco, me estafaron, entonces estoy en una distancia, yo estoy primero que pues la persona viene y se acerca, le digo, joven, mantenga el distanciamiento social, mantengamos el distanciamiento social, porque usted no sabe si soy yo que le voy a pegar el coronavirus a usted. La persona simplemente se ofendió
La joven se ofendió y comenzó a gritar. No gritar, mejor dicho, porque no quiero mentir en esto, y no, se alteró, empezó a refunfuñar, como dicen, por el hecho de que yo dije eso. Oigan, como yo dije, no sabe si soy yo que le puedo pegar eso a usted. Yo no dije que ella me la pueda pegar a mí, porque hay que tener mucho cuidado como uno habla. Entonces, precisamente por eso, tratamos hace unos días el tema de la autorregulación de emociones, porque sencillamente la persona tiene que saber controlarse y el distanciamiento, lamentablemente, no se está respetando por muchas personas. Entonces, ¿qué sucede? Que el que no se cuida es el que le lleva al que se está cuidando. Por eso hemos visto que muchos de nuestros mayores han perdido la vida por el coronavirus, muchos jóvenes también han fallecido por el coronavirus, y sencillamente nosotros no nos estamos dando cuenta de que necesitamos cuidarnos más, vamos a alimentarnos más, alimentarnos mejor para que nuestras defensas se mantengan altas, porque el coronavirus es como el SIDA hasta cierto punto, es como muchas otras enfermedades que entran a debilitar el organismo porque las defensas están bajas, lo que hace que lo empeora. Entonces, por eso es necesario que las autoridades hasta cierto punto mantengan cierta, eh, vamos a decir, cierta estructura que mantenga a las personas controladas, porque lamentablemente eso está provocando que este mal se aparezca todos los días, crezca más. Aquí decimos, por ejemplo, el gobierno anterior lo acusábamos de que alteraban los números. Ahora decimos que están escondiendo los números el gobierno actual. Entonces uno no sabe bien cómo, a quién uno le va a creer o cómo uno va a lograr las cosas. Entonces, por eso, por lo tanto, es necesario que nosotros aprendamos, amigos y amigas, que tenemos el deber de velar por nosotros y velar por los nuestros. Hay un toque de queda nuevo, ya que va a iniciar el día 2 de diciembre, pero esto no va a ser exitoso si nosotros no sabemos mantener la distancia. Por lo menos este pecador que les habla a ustedes, yo no me muevo donde hay aglomeraciones. Yo puedo ir al súper y si veo que hay un tumulto de gente, yo me devuelvo y me voy a otro sitio donde haya menos gente, así, porque no quiero, vamos a decir, contagiarme yo y arriesgar a mi familia. Entonces, por eso es que estamos informándoles a ustedes que necesitamos que pongamos un poquito más de atención, velar por nuestros viejitos, velar por nuestros niños. Vamos a buscar informaciones solamente de las autoridades que están para eso. No nos llevemos de esos correos a pie que andan por ahí, porque definitivamente no vamos a poder sobrevivir. Ya hemos dicho anteriormente que cuando esto se da, nosotros sencillamente debilitamos nuestro sistema inmunológico. Cuando comenzamos a darle mente a cada vez que nos mandan un WhatsApp de que está pasando esto, que allí esto, que unos videos, de todo eso uno tiene que cuidarse, porque las defensas bajan cuando nosotros nos descuidamos. ¿Por qué? Porque independientemente de que hay más apertura de horario, que ya, por ejemplo, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, y los fines de semana hasta las 7. Entonces, muchas personas han hecho así y han bajado la guardia. Señores, el coronavirus es una realidad. Ya escuché en las noticias en estos días que en la provincia de Duarte cerraron un distrito escolar completo porque eh, aparecieron varios contaminados de coronavirus. Ya en el día de ayer vi también en una información, creo que fue por Instagram, donde habían varios casos en la misma provincia de Duarte. Y entonces nosotros muchos queremos hacer de cuenta que el coronavirus no existe, de hecho lo negamos. Y eso no se ve en la cara, eso lamentablemente no va a decir yo soy el coronavirus, te voy a contagiar. Por eso el lavado de las manos, la higienización del cuerpo, usar la manita limpia, usar el alcohol, todo eso es para prevenir un posible contagio del COVID-19. Así que nosotros queremos informarles a ustedes, aprovechando que necesitamos mantener un poquito más de cuidado. Necesitamos que podamos hasta cierto punto velar
como hemos dicho ya en varias ocasiones, velar por la vida que Dios nos da y por la vida de los que Dios nos da, que son nuestras familias. Así que yo quiero sobre todo esperar que este sea el último toque de queda, pero va a ser el último toque de queda si nosotros hacemos caso, porque solamente los que tienen que salir a trabajar deberán salir de la casa. Los demás, cuidarse, no juntarse tanto, que la gente habla sin mascarilla, no se protege, no usa guantes. Entonces, lamentablemente, eso prolonga más la vigencia del virus en las comunidades. Por lo tanto, no olvidemos que el coronavirus se erradique o por lo menos se reduzca a su mínima expresión depende de cada habitante de este país o de cada habitante de este planeta. Que podamos lograr así que esta situación pase, porque ya las que yo mencioné anteriormente son como la peste bubónica, la gripe española, la gripe asiática, la H1N1, todas esas enfermedades, sencillamente, especialmente la peste bubónica o la peste negra y la gripe española, en tiempos donde no habían tanto cuidado y las personas también tenían que usar mascarillas, cuidarse, y esos males vienen cada cierto tiempo. Muchos dicen que son supuestos conspiradores que hay en el mundo, que cada cierto tiempo lanzan un virus para reducir la población mundial. Entonces yo no sé hasta dónde eso es cierto, pero cuido de mí y cuido de los míos. Por lo tanto, cada uno es responsable de velar por su familia y por su compañero de trabajo, por todas esas personas. Yo he conocido ya varias personas que se han contagiado del virus y por lo menos cuando se contagian se aíslan totalmente. Entonces, cuidémonos unos a otros, porque la vida es un don gratuito, pero a la vez es un don valioso que Dios nos da. Como ustedes pueden ver detrás de mí, ¿qué dice ahí a un lado? La vida. Esto es Orientaciones para la Vida, que se transmite cada sábado por generacionesradio.com, estés donde estés. Ya para ir finalizando el programa, les recuerdo que quien les habla es Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Y en este programa buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Y nuestro lema es mantener siempre una actitud positiva es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Nosotros impartimos charlas, ya sea para su comunidad o para su centro de estudios. También atendemos de manera online para quien solicite nuestros servicios como psicólogo que soy, por mantener el distanciamiento, pero también porque algunas personas tienen dificultades de tiempo para tener citas presenciales. Entonces, esto es parte de lo que nosotros tenemos que decir. Sobre todo también recordarles a ustedes que este programa es patrocinado únicamente por Dios, que aún estamos esperando la llamada de algunos de ustedes para que nos ayuden a mantener este programa por aquí por Generaciones Radio. Entonces, es importante que recuerden que nosotros buscamos dentro de los contenidos, ya hoy hablamos en este caso de los apegos, lo que son los trastornos del apego, hablamos en el tema de hoy más este tema de ahora. Entonces les recordamos que se suscriban a Generaciones Radio en YouTube, así como en Instagram y Facebook. También que se suscriban al canal de este servidor, donde pasamos los segmentos de este programa, que es Orientaciones para la Vida RD. No busque orientaciones para la vida normal, porque ahí va a aparecer quizá este programa y muchas orientaciones para la vida más, pero va a aparecer de Generaciones Radio también, donde no será este programa, sino habrá muchos otros programas que pasamos ahí. Entonces, vamos a tratar de recordar que es importante que mantengamos el protocolo de distanciamiento y que se pueden comunicar con nosotros al 809-497-9833 o escribirnos también a nuestro correo
ernesto07121972 @gmail.com. Entonces, justamente por esto, nosotros estamos aquí, siempre tratando de traer nuevos temas para ustedes, para que se mantengan siempre seguros y sobre todo instruidos de las cosas que pueden pasar en la vida. Entonces, sin más nada que decir, simplemente les recuerdo que se suscriban a mi canal, Orientaciones para la Vida. Me pueden seguir en Facebook y en Instagram como Orientaciones para la Vida RD. Así que, sin más nada que agregar, les agradecemos una vez más la fineza de su atención por acompañarnos aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Hasta la próxima.